La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el COVID-19? Y cerramos la semana con broche de oro con la doctora Evangelina Soler, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días tengan todos ustedes y el público también. Muy buenos días. Encantada, doctora. Bienvenida a Telematutino. Doctora, tanta la sociedad como una cantidad de médicos venían hace tiempo llamando la atención de la necesidad de medidas restrictivas. El gobierno acaba de asumir una serie de medidas restrictivas. ¿Usted cree que son suficientes como para frenar este rebrote? Mira, cuando un país está en la situación que estamos nosotros, con una tercera ola del virus, uno dice hasta qué punto esas medidas podrían ayudar. Ayudan siempre, y sobre todo cuando la ciudadanía ya acata de que realmente hay una situación y que todo el mundo debe de cooperar concerniente al tema. Pero en verdad lo que esperamos nosotros que estamos al frente de la batalla contra el virus es que las medidas fueran un poquito más enérgicas para así tener un impacto real en pocas semanas. Pero bueno, algo se hizo. Esperamos ahora que la población ponga de su parte, porque sí sabemos que la economía debe de continuar, que debe de continuar la productividad, pero definitivamente de no tomarlas, o sea, todo lo que hay que hacer en estos momentos de parte y parte, y cuando digo de parte y parte, que no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos, podríamos ir a mayores, como te había dicho en una ocasión anteriormente en tu programa. Esperemos en Dios que no sea necesario y que la gente con estas medidas asuma la parte que le corresponde y que no tengamos mayor número de casos dentro de pocas semanas. Doctora, las medidas son hasta el día 11, hoy estamos a 4. Algunos entienden que es muy pocos días y otros, como Monseñor Osoria en el día de ayer, dice que, bueno, vemos todos los días la gran cantidad de pacientes que van a los centros de salud y que no reciben la atención por falta de disponibilidad de camas, ya sea de oxígeno, de unidades de cuidados intensivos, etcétera, así como también la disponibilidad del médico por la gran cantidad de pacientes. Y él dice que sospecha que los números reales de los fallecimientos no se están dando. ¿Concuerda en lo que dicen las autoridades de 3, 0? Creo que ayer dijeron que 5 fallecimientos. ¿Esa es la realidad de lo que se está viviendo? No, definitivamente que no. Eso no es así. No sé qué está pasando, no tengo el dato oficial, pero definitivamente que no es así. Es decir, hay más fallecimientos que lo que se está diciendo. Así es. Doctora, ya yéndonos al cuadro que se está presentando en la actualidad, es decir, cuando comenzó la pandemia el año pasado, ya a uno le explicaban hasta la fase. Usted va a perder el olfato, usted va a pasarle esto y esto. Y entonces ya los casos de neumonía, los casos ya de fallos en los pulmones, ocurrían a los 5, a los 6 días de la infección. Sin embargo, ahora se están dando casos que a las 24 horas o a las 48 horas ya el paciente presenta un cuadro verdaderamente grave. ¿Eso se debe a las variantes del virus o a debilidad en el vamos a decir, en el mecanismo de protección de cada persona? Mira, el comportamiento del virus desde el punto de vista fisiopatológico, y cuando digo fisiopatológico me refiero a lo que va aconteciendo desde que el virus entra hasta que ya llega a su fase inflamatoria. Esos primeros 7 días se dan, no importa la variable que sea, porque es un comportamiento de todo del coronavirus. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú tienes una variante que tiene un comportamiento más agresivo, porque el paciente toma los medicamentos que se están utilizando, los antivirales o las propuestas terapéuticas, pero la agresividad y la resistencia de ese virus es mucho mayor que las variables que veíamos anteriormente,
¿qué hace ese virus? Produce más fiebre, el cuerpo se va debilitando, el paciente se va deshidratando, y entonces en pocas horas, pero ya pasado esos 6, 7 días, donde ya comienza lo que es la tormenta de citoquina, en pocas horas el propio organismo está un poco debilitado y entonces requiere mayores atenciones, se producen mayores daños a nivel del organismo, ese virus es más resistente a las terapias que está implementando y entonces el comportamiento es diferente. Y por eso tú ves que hay tanta necesidad de llegada a una sala de urgencias, de que se le hidrate el paciente, de que se le administre oxígeno, porque sencillamente lo que aconteció es una progresión rápida de los síntomas de la afección orgánica que hace que el paciente amerite mayores atenciones. Doctora, y pasando ya un año y meses de que en el país existe el coronavirus y que se han hecho propuestas de medicamentos e interpretaciones de lo que puede ocurrir con la enfermedad, ahora se están hablando de nuevas variantes. Al día de hoy, ¿qué podemos decir? Y usted como especialista en la materia, ¿qué pronóstico tiene o qué visión tiene de lo que puede venir? Mira, a mí no me gusta mucho esa frase lo había dicho, de verdad que quisiera no tener te lo dije después de un mes. Lo dijimos en Semana Santa, de hecho en el programa de ustedes lo habíamos comentado, lo que iba a acontecer ahora, porque es sencillo, o sea, hemos visto el comportamiento del virus, se sabe ya que una persona es capaz de infectar 2, 3, 4, 5, y hay personas muchísimo más infectadores que otros. Pero ahora mismo el llamado es a la población porque ya se tomaron las medidas, no sabemos lo que va a acontecer en un nuevo decreto. Ahora está en cada ciudadano, porque a todos nos afecta que la economía del país se vaya al suelo, pero también la gente debe de contemplar que si a usted no le ha pasado en el seno familiar que tiene que andar de hospital en hospital buscando una cama, de clínica privada en clínica privada, porque aquí no importa el nivel socioeconómico que usted tenga. Yo conozco gente con mucho dinero que se han visto en la necesidad de tener que buscar la manera de tener un tanque de oxígeno en su casa porque no tiene una clínica que le reciba a su familiar. Tampoco es tan fácil coger un avión e irse para los Estados Unidos o para cualquier parte con una persona inestable. Entonces, el llamado es a todo el mundo, el llamado es a la clase media, a la clase baja, a la clase alta. Todo el mundo tiene que cooperar en esos momentos. No es una cuestión, como le he dicho anteriormente, de partido político. No es una cuestión de clase social, es una cuestión de todos los dominicanos poner su granito de arena para que esto dentro de un mes sea un panorama diferente, porque estamos viendo a nivel mundial que hay olas del virus. Nuestro país no es la excepción, pero estamos en una lista negra que no nos favorece con el turismo y eso tenemos que cambiarlo. ¿Quiénes lo cambian? Los ciudadanos, no es el Estado. Y por eso siempre hacemos el llamado a la gente. La gente es el que está llamado, el ciudadano que anda por las calles, el ciudadano que anda en las plazas, el que sale a la calle sabiendo que tiene síntomas a infectar a otros. Y vi un testimonio de una familia, unos jóvenes que confiesan haber estado de lugar en lugar, de teteo en teteo, y así mismo narran ellos. Ahora estuvimos de hospital en hospital buscando el servicio para salvar su madre. Y eso es muy doloroso. Quien no lo ha vivido, que trate de no experimentar la experiencia, porque no está fácil la cosa en nuestro país. Doctora, usted dijo hace unos minutos que hay personas que contagian más. Yo lo he vivido porque personas contagiadas han estado muy íntimamente conmigo y no me han contagiado ni a mí ni a otras personas. ¿Se sabe por qué hay personas que son más propensos a contagiar y otros que prácticamente no contagian? Claro, eso es algo muy inherente a la fase en la cual se encuentra la persona infectada. O sea, una persona que ya tiene entre el 10º día, 9º, 10º día, es una persona que tiene una población de virus pequeña, entonces esa persona no tiene esa gran capacidad de contagiar por la poca virulencia que tiene su organismo.
Pero otra cosa es hasta la forma de cómo tú hablas. Hay personas que cuando hablan, su voz emite movimientos que pueden hacer salivar, o sea, que salivan más, que sacan saliva cuando hablan. Esa persona en una fase virulenta en su organismo, una fase aguda, son capaces de transmitir mayor cantidad de virus. Una persona tosiendo, una persona que se sacude la nariz, que tiene secreciones corporales de cualquier parte de su cuerpo y transmite con las manos, pues es una persona que es capaz de producir mayor cantidad de virulencia a los demás, o sea, de contagiar a otros. La propia higiene, o sea, esa persona que está infectada, pero que cuando emite sus secreciones se lava las manos, es una persona que no va a ir propagando el virus en la superficie que toca. O sea que hay múltiples factores involucrados en la contagiosidad de una persona a otras. Doctora, me llama la atención que a lo largo del programa usted ha utilizado la palabra cooperar, que la población tiene que cooperar. ¿Cooperación significa que se vaya a vacunar? Pero claro, definitivamente. Nosotros hemos visto las sociedades, los países donde la vacunación se ha complementado en más de un 80% de la población, que es lo que aspiramos los dominicanos y que es lo que las autoridades han prometido, que no hay COVID, que la gente ya puede andar sin mascarilla, que la gente puede ir a un estadio, que la gente puede compartir. Claro, exactamente, y estamos muy felices con lo que aconteció en el fin de semana, que obtuvimos cifras récord. Eso es lo que esperamos de la población dominicana, que coopere en ese sentido, porque cuando la población recibe su vacunación, vamos a tener lo que es el resultado de Israel, vamos a obtener los resultados de otras ciudades donde ya la gente no tiene donde el COVID no es un problema. Y aquí podemos verlo porque las poblaciones que están llegando ahora a la sala de emergencia, a la sala de cuidado intensivo, son precisamente las poblaciones más jóvenes que no han sido vacunadas. Hay una parte que cuando siente algún síntoma va y se quiere poner la vacuna, pero ya está vacunada, que es lo que ha pasado con muchas de las personas que acuden a nuestra sala de consulta. Pero en definitiva se ha visto la realidad de que la población que ya se vacunó hace 2 o 3 meses, esa población no está yendo prácticamente a las salas de cuidados intensivos y no está acudiendo tampoco para atenciones ya por COVID porque están inmunizadas. Esa es la intención y a eso llamamos a la población para que coopere utilizando su mascarilla aún siendo vacunado, que continúe con el uso de la mascarilla y el distanciamiento social adecuado. Doctora, yo vi una entrevista suya que usted decía el distanciamiento físico, Sí, que usted decía que en su consulta y en consulta de colegas estaban llegando también pacientes aquejados del COVID que habían recibido ya dosis de la vacuna, la primera y la segunda. ¿Qué porcentaje de los vacunados pueden darle el COVID? ¿Cuál es la experiencia que se tiene en ese sentido? Mira, la vacuna que estamos colocando en nuestro país es una vacuna que, si bien es cierto, es una vacuna buena, porque es una vacuna que permite que no te dé un COVID malo, un COVID que te mate, un COVID que te lleve a un cuidado intensivo, pero es una vacuna que tiene un porcentaje bajo de protección, un porcentaje de aproximadamente un 52%, y te deja otro porcentaje donde tú estás en riesgo de no continuar con las medidas sanitarias propuestas, de contagiarte. Entonces, lo que hemos visto es que la gente, y lo venimos diciendo desde que comenzó el sistema de vacunación en nuestro país, la gente se vacuna y porque se vacunó, pues suelta todas las medidas sanitarias. Y lo hemos visto con la primera dosis, lo hemos visto con la segunda dosis, lo hemos visto a temprana colocación de la vacuna, y hay personas inclusive que sienten algún síntoma y entonces se van a vacunar. O sea, yo de verdad que no comprendo cuál es a veces la forma de pensar de nuestra gente, pero eso también en gran porcentaje vemos personas que llegan infectados y dicen que fue la vacuna. No fue la vacuna, es que usted se fue a vacunar estando ya con síntomas, y entonces cuando tú le desmontas el muñeco de que no es la vacuna lo que le produjo estos síntomas, es que usted se fue a vacunar con los síntomas ya y con el virus. Y eso lo vemos en un gran porcentaje. En nuestra consulta yo pongo en la computadora
vacunados y me salen alrededor de 70 personas, 70 personas de que ya recibieron su primera o segunda dosis. Y bueno, eso es una de las cosas que queremos llamar a la población, a que ahora que se está vacunando a la juventud, que mantengan bien claro esto, que por el hecho de estar vacunado no deben de soltar las medidas sanitarias propuestas. Doctora, a las personas que le dio COVID y que lo superaron, ¿qué tiempo tiene que esperar para ponerse la vacuna si no está vacunado? Bueno, mira, el CDC y lo que son los organismos que tienen que ver con estos temas, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se te quitó el COVID, que tú vayas y te vacunes. Pero hemos visto muchos pacientes que se vacunan tras haber pasado recientemente la infección y entonces hacen reacciones, porque tú tienes que ver que la vacuna es un virus, en muchos casos atenuado, pero despierta una respuesta en el organismo. Entonces, cuando tu organismo ya tiene esa respuesta inmunológica, que tiene esos anticuerpos, y los anticuerpos no son más que esas células, esos linfocitos, que son capaces de reconocer nueva vez porción del virus, como son algunas vacunas, o el mismo virus muerto atenuado, entonces hace una reacción. Mi recomendación, dado el tiempo que duré dando clases de fisiología humana, durante 20 años leyendo lo que es Guyton, leyendo lo que hacen las células T y lo que hacen las células B, mi recomendación es, y es recomendación de otros organismos, y también están algunos estudios que sustentan esto, es que las personas esperen por lo menos entre 3 y 6 meses para colocarse la vacuna. Esperar ese tiempo creo que es lo prudente, porque ya hay estudios ahora contemporáneos de que una persona que le da el virus del COVID, la inmunidad puede durar hasta 8 meses y más. Aún es extemporáneo para decir a lo largo de un año, porque todavía no tenemos un año de que se colocaron las primeras vacunas, no se han hecho esos estudios, pero los estudios recientes ya dicen que se encuentran anticuerpos por más de 8 meses. O sea que yo creo que es recomendable y prudente, y además, tomando en consideración lo que hemos visto en el seno de nuestro consultorio, personas que se han vacunado, recientemente produjeron el virus, se vacunan y entonces hacen reacciones adversas, algunas de ellas un poquito a considerar. Entonces, para evitar cosas mayores, ya que usted tiene anticuerpos en su cuerpo, yo creo que es prudente esperar entre 3 y 6 meses. Doctora, para el caso de las personas que sufrieron ya el COVID, o para el caso de los vacunados, ¿cuál es la prueba que determina el número de anticuerpos y qué número es el que utilizan los médicos para decir, bueno, usted está más o menos seguro de que no va a contagiarse de nuevo o de que no va a contagiarse por primera vez? Mira, eso no está muy claro, eso no está bien establecido tampoco, porque tú puedes tener un laboratorio que te dé cifra de 700, 800, inmunoglobulina G, que es la que te determina que ya la infección pasó, son los anticuerpos, la IgG, pero tú puedes tener otro laboratorio que su metodología te lo da en cifras más bajas. Entonces no hay una regulación en ese sentido. Por lo tanto, yo pienso que ahora mismo decir que tú con 20, con 30, con 40, con 50, no, eso no está bien determinado ni está tampoco regulado. Y otra cosa que se debe de saber, y que tal vez la población no pueda apreciar lo que quiero transmitir, es que hay unas células que son los linfocitos T, que son aún mayor en cuanto al reconocimiento de las cosas que corresponden al organismo, y cuando llega un virus tiene una memoria. O sea, lo que quiero decir es que la inmunidad del cuerpo está sustentada en 2 tipos de inmunidad: la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. La innata es con la que uno nace, o sea, las células que nos protegen, pero esa inmunidad adquirida, que puede ser artificial, que te la da la vacuna, o puede ser adquirida natural, que te la dan las enfermedades. Una enfermedad, como por ejemplo te produce el virus del sarampión, el virus del sarampión llega a tu organismo y esas células te hacen un reconocimiento tan fuerte que tú te vuelves a exponer al virus del sarampión y no te vuelve a dar, y eso la gente lo sabe. Entonces,
Con respecto al COVID, se está estudiando el comportamiento de estas células T, porque estas células T son células muy potentes para tener una memoria inmunológica, o sea, reconocer lo que corresponde y lo que no corresponde al organismo. Y ya se tiene la experiencia con otros coronavirus que tienen, por ejemplo, los coronavirus en sentido general tienen una inmunidad de aproximadamente 5 años, y con los primos hermanos de este coronavirus, que es el MERS y el SARS, hay estudios bastante bien hechos, bastante bien sustentables, que dicen que la inmunidad de estos dos virus o estas dos variantes, que son genómicamente muy parecidos al virus del COVID, la inmunidad desde 3 a 5 años. O sea que todavía falta tiempo para establecer el comportamiento desde el punto de vista inmunológico, y también pragmáticamente podríamos sustentar eso de que cuántas personas infectadas y cuánto les repite la infección. Doctora, ¿por qué hay personas que les repite? ¿Y por qué hay personas? Porque siempre se ha dicho que ya a los 14 días, si es un caso que no es grave, ya usted lo supera. Sin embargo, porque hay personas que todavía a las 3, a las 4 semanas siguen dando positivas. Ay, eso es muy sencillo. Y a mí me encanta que me hagan esa pregunta, porque cuando a mí me dio COVID, ¿usted le dio? A mí me dio en marzo del año pasado. Yo fui la primera médico en infectarse. Oh. Ay, papá. Entonces, cuando a mí me da el COVID, yo duro 21 días con el virus. Y entonces, si a mí me dio tan leve, mi pregunta era, ¿pero por qué a mí me dio tan leve y yo continúo dando positiva a la PCR? Pues comenzaron a llegar pacientes con esas características, pacientes que yo conocía ya y sabía que tenían sinusitis. Entonces, en mi caso yo dije, debe de ser porque yo produzco mucha flema, y entonces el virus comienza por aquí, la afección, entonces se guarda aquí. La PCR, ya lo sabíamos en esa época, que era muy sensible, el virus era muy sensible al testeo con la PCR, y que aún estando muerto puede dar positiva, porque la PCR es muy sensible a la presencia del virus, aún muerto. Entonces ya ese dato lo teníamos, estaba bien claro eso. Entonces, cuando a mí me pasa y comienzo a ver pacientes, porque yo en la virtualidad seguí viendo muchos pacientes, comencé a hacerle tomografía de seno paranasal a los pacientes, y entonces uno de los postulados nuestros, mucho antes de que Corea dijese que había un reservorio del virus en otra parte, ya nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer un estudio para identificar el virus dentro de los senos paranasales, y que esa era la causa de por qué el italiano, y de hecho llamamos a un viceministro en ese momento y le dijimos que tenían que hacerle tomografía de senos paranasales y hacer lo que tenían que hacer, que era lavados nasales, y así el italiano pudo dar negativo en su momento. Esa es una de las cosas que más apreciamos de haber estado en contacto con los pacientes con COVID, de haber visto, de haber estudiado, porque desde el principio hemos tratado a los pacientes los llamados negativizadores lentos con lavados nasales, y esto ayuda a que cuando se haga el testeo, cuando se haga la prueba de nuevo, pues el paciente pueda dar negativo en una próxima prueba de PCR. Es básicamente por eso, una sinusitis y secreciones guardadas aquí en los senos paranasales. Doctora, finalmente yo quiero preguntarle, ¿de cuánto tiempo después debe esperar una persona que haya padecido el COVID someterse a un procedimiento quirúrgico? Excelente pregunta, Jacqueline. Mira, los pacientes con COVID, aún teniendo un COVID leve, deben de tener un seguimiento tomográfico para ver si hubo o no hubo lesión, y aun cuando no hubo lesión pulmonar, debe de tener un ecocardiograma post-COVID. En nuestra consulta, nuestro protocolo es al mes de que la persona pasó la infección, o si hay algún síntoma que nos hace sospechar de que ha habido algún comportamiento de afección cardíaca, lo hacemos antes, pero por lo regular lo hacemos a un mes de que la persona pasó el COVID. También hacemos un Doppler de miembros inferiores, porque el COVID daña lo que son el endotelio vascular, daña los vasos sanguíneos, inflama. Entonces, una persona que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico, no importa la índole, es una persona que se va a encamar, es una persona que va a recibir anestesia, es una persona que va a tener algún tipo de modificación desde el punto de vista de sus defensas, porque solo el estrés de tú saber que va a ser sometido a una cirugía
altera orgánicamente muchas hormonas, mucho funcionamiento del organismo. Entonces, las recomendaciones internacionales son esperar 3 meses mínimo para una cirugía después de que te da COVID. En el entendido de todo eso que te estoy planteando, de cómo está su corazón, cómo está su endotelio, una persona que va a ser encamada, y a menos que sea una cirugía de emergencia, debe de esperar este tiempo. Doctora, solamente nos resta darle gracias en todo lo que vale, porque hemos aprendido muchísimo, usted ha dado primicias interesantísimas, y felicitarla porque ustedes son los héroes y heroínas de este proceso, los que han cargado verdaderamente pesado, y lo seguirán, parece, por varios meses. Muchísimas gracias, doctora. Siempre con ustedes, Ramón. Gracias, doctora. Gracias. Mucho gusto. Bye, Jacqueline.